Una vez analizado lo que es una república, ahora vamos a la democracia. ¿Por qué somos una democracia? Y para ello Tena Ramírez, así como se remitió en la anterior a Maquiavelo, en este caso hay que remitirnos a Aristóteles. Aristóteles estableció una división entre formas puras e impuras de gobierno dependiendo de en manos de quién está el gobierno y en favor de quién lo ejerce. Así el poder podía estar en manos de una sola persona y en su propio beneficio, y entonces tendríamos la forma impura de la tiranía. Por su parte, Aristóteles contempla a la monarquía como una forma pura, porque él la define de la siguiente manera: cuando el poder está en manos de una sola persona, pero en beneficio del pueblo, entonces es la monarquía. Cuando el poder resida en manos de una minoría y en beneficio de esta minoría que lo detenta, que detenta el poder, entonces tenemos la forma impura de la oligarquía. Pero cuando el poder sea ejercido por la minoría en beneficio de todos, en beneficio del pueblo, entonces tenemos la forma pura de la aristocracia. También el poder puede estar en manos de la mayoría de la colectividad, pero ejercerse tan solo en favor de los desposeídos, entonces se tendría la forma impura de la demagogia, porque el gobierno debe de ser para todos, que es lo que intentó aplicar en su momento después de la revolución Rusia, que no le funcionó, porque incluso le quitó el derecho al voto a los empresarios, a los capitalistas, a los grandes propietarios, a los propietarios de grandes extensiones de tierra, y eso significó que muchos de estos tuvieron que salir del país, porque un gobierno debe de ser para todos. Por eso se dice que un demagogo, en la actualidad, un político demagogo, es aquel que ofrece lo que no puede llegar a cumplir. Por eso se tildaba también en su momento, que ya cambió para esta tercera candidatura que pretende, a Andrés Manuel López Obrador, cuando decía que su gobierno iba a ser para los pobres, que ahora le tocaba a los pobres. Entonces eso no le gustaba a los gobernantes, a los empresarios. Por eso muchos empresarios en los dos primeros intentos pues se fueron contra él y financiaron campañas de desprestigio en contra de él, porque un gobierno debe ser para todos. Ahora ya ha cambiado su postura, ya se habla de un gobierno incluyente que comprenda, que vaya en favor de los desprotegidos, de los desfavorecidos, pero también que incluya a los empresarios, porque al fin y al cabo los empresarios son la fuente de empleo de esas clases desprotegidas. Entonces un gobierno debe de incluir a todos. Por eso Aristóteles la consideraba una forma impura de gobierno. En cambio, la democracia es el gobierno que emana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en su beneficio. De hecho, se intentó en Atenas en su momento el establecer una democracia en su más puro sentido, es decir, que todos los ciudadanos, que lógicamente no tengamos en nuestra mente el mismo concepto de ciudadano que tenemos en la actualidad. Quiten a los esclavos, quiten a las mujeres que no tenían el estatus de ciudadano, a los extranjeros, lógicamente, como en la actualidad. Y entonces nada más quedaba un reducido grupo de hombres, pero esos, todos los ciudadanos, para aplicar el término puro de la democracia, tenían que participar en el gobierno por lo menos una vez en su vida. No les funcionó este sistema democrático directo, donde todos participarán en el pueblo. Por eso en la actualidad nosotros sí somos una democracia, pero representativa, porque nosotros, el pueblo, todos los que tenemos el derecho a votar, todos los ciudadanos que no tengamos restringido ese derecho, acudimos a las urnas a votar por nuestros representantes, que son los que van a gobernar, porque nosotros los elegimos y lo van a hacer. Por eso se les llama mandatarios, por eso al presidente de la República se le denomina el primer mandatario. ¿Quiénes son los mandantes? El pueblo lo eligió. Lógicamente no hay unanimidad en el pueblo, estamos divididos,
Entonces, por eso se tiene que ir por lo que decida la mayoría de la minoría. Es decir, en un sistema o en un país como nosotros, donde, por ejemplo, los presos no pueden votar, ya los que están en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya pueden sacar su credencial de elector y votar. Pero a veces es difícil y no acuden. Si los que estamos en el país no votamos, pues muchas veces los que están en el extranjero sí podrán ejercerlo, pero no todos lo harán igualmente. Y luego súmenle también los que no están viviendo en su lugar de residencia, donde se establecen en cada uno de los estados en tiempos de elecciones las casillas especiales, donde se envían un determinado número de boletas electorales, y cuando se terminan resulta que hay muchos que no alcanzaron a votar, queriendo votar, no alcanzaron. ¿Por qué? Porque se acabaron las boletas electorales. Entonces tenemos un sistema democrático, sí, porque somos el pueblo los que elegimos por medio del voto universal y secreto a nuestros representantes. Por eso necesitamos por eso somos un sistema representativo de gobierno. Elegimos a nuestros gobernantes y ellos se supone que deben de representarnos y velar por nuestros intereses.